Hola mis hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Bueno, pues ya estamos aquí preparados y listos para escuchar un testimonio más, un testimonio sorprendente. Este testimonio que vamos a escuchar lo vamos a escuchar ah, de parte de una hermana que se conecta desde Florida. Ahorita se las voy a presentar, pero ella ya estuvo aquí en el programa y su testimonio ha sido de muchísima bendición. Ella ahorita va a hablar un poquito de su testimonio para los que no la conocen y para los que la van a conocer por primera vez, pero después también tiene algo importante que contar a base de lo que ella ha vivido después de que dio su testimonio. Bueno, mis hermanos, si tú tienes un testimonio en la pantalla, vas a ver el número de teléfono. Por favor, llámanos o mándanos un mensaje para que nosotros lo grabemos o lo editemos y lo demos a conocer a todo el mundo. Y bueno, no vamos a perder el tiempo, vamos a traer, quiero presentarles ya desde este momento a mi hermanita Elizabeth. ¿Cómo está, hermanita Elizabeth? Bendecida, hermano Arturo, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenida a su casa, el canal de testimonio, hermana. Gracias, hermano Arturo. Bueno, mi hermanita, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Esto es para las personas que no la conocen, para que la empiecen a conocer. Sí, Adelante, hermano. mi nombre es Elizabeth Hernández Paz, soy originaria de México, somos 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre, y yo soy la segunda de la mayor. Ah, muy bien, hermana. Bueno, pues ahora sí le vamos a dejar el tiempo, le vamos a pedir que nos recuerde un poquitito de su testimonio primero, cómo es que el Señor se manifestó en su vida y luego queremos que nos cuente qué es lo grandioso que Dios ha venido haciendo a base de, de que usted cuentó ese testimonio. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, hermanos, yo vengo de una familia muy disfuncional, de golpes, insultos, maltratos. Somos 5 hermanos. Un matrimonio en el cual mi madre nunca quiso a mi padre y lo ha expresado hasta hoy que murió mi padre hace 2 meses. Entonces, ese rechazo vivió con nosotros y por eso ella siempre en nosotros desquitó toda su ira. Después de eso, pues buscando amor, buscando salirme de mi casa, tal vez encontré al que hoy es mi esposo. Él, me casé tan enamorada de él, creyendo que ahí yo iba a encontrar la felicidad y el amor, iba a encontrar el apoyo en él. Claro, fue muy, muy bonito al inicio, pero después de todo eso me di cuenta que mi esposo, aparte de alcohólico, era drogadicto. Él usaba las sustancias de la droga ya por muchos años. También que venía de una familia disfuncional. Después de eso, ya no solo viví y salí de un problema con mi madre y mi padre, que era un padre ausente porque nunca tuvo el carácter, que en paz descanse y Dios lo haya perdonado. Y después el enfrentarme con la realidad de mi esposo. El ver mi hija crecer desde que nació, tener problemas y no tener a su padre, porque siempre estaba en su trabajo y los fines de semana para sus amigos y su vicio. Después de un tiempo que me enteré, tuvimos muchos problemas por el problema de la droga. Así que fuimos escalando tantos problemas que a los 6 años me di cuenta que mi esposo andaba muy mal, muy raro, muy distante, porque él, a pesar de su alcohol, era buena persona conmigo. Creía que me amaba tanto. Y después me di cuenta que él me engañaba con otra mujer, una mujer menor que él. En ese tiempo teníamos 25 años, más o menos, 30, 25 años más o menos, y la mujer, la muchachita, tenía 17, por la cual me dejó un tiempo por ella, caí yo en una depresión muy fuerte. Después de 4 o 5 meses que yo tuve un encuentro con la Virgen María y le pedía que me lo regresara o que me lo quitara porque ya era mucho mi dolor, él regresó conmigo. Y a través de María el Señor me sanó. No hubo reproches, pero tuvimos que salir del país. Por eso ahora estoy aquí en Estados Unidos, porque los papás de la muchachita, como en ese tiempo todavía era menor de edad y había quedado embarazada, lo estaban buscando para matarlo. Él me dijo: Elis, tenemos que salirnos de este país. Tenemos que salir porque me van a hacer daño y les va a hacer daño tal vez a ustedes. Tuvimos que salir del país, en el cual aquí, después de una travesía del río, de ahogarme casi en el río, de durar media hora prácticamente en unas maletas,
nos estábamos ahogando, casi no lográbamos llegar a este país. Yo sufrí tanto la depresión creyéndola superada, pero me di cuenta que yo seguía con ese dolor y ese problema de depresión. Aquí conocimos amigos, habían buenos amigos, pero también amigos de la fiesta y la parranda. Así que pues empezamos nuevamente. Yo me quise acercar a Dios, pero tristemente volví al mundo de antes. Conocí amistades donde fuimos jalando y escalando él al alcohol nuevamente y pues yo al chisme, como dicen, y venía yo con mi hija. Pero gracias a Dios, a los 2 años de estar en este país, tuve a mi hijo. Yo lo deseaba como decía mi hija, pero teníamos problemas. Así que un día una psicóloga, al viendo yo tanta depresión, un padre me dijo, busca ayuda. Aparte de Dios, busca ayuda. Encontré una psicóloga católica, la cual me dijo, hija, ¿quieres vivir como tu mamá, con problemas de pastillas, vivir siempre en el problema de la depresión, igual que tu mamá? Le dije, no. Me dijo, sirve al Señor, acércate a la iglesia y trabaja para el Señor. Me entregué al Señor por completo sin darme cuenta cuando me acerqué a un grupo de oración. Ahí fue mi caminar y mi empezar. Ahí empezó el Señor a tener sanación, liberación en retiros, puros retiros con exorcistas, con predicadores de liberación sin yo darme cuenta. Para hacerlo corto, el Señor a través de tantos años, de tanta oración, me liberó 2 veces ya de cáncer, cáncer en la matriz y cáncer de tiroides. Me di cuenta que también todo eso me estaba afectando por falta de perdón, por perdonarme a mí misma y por el odio que yo guardaba muy dentro de mí, aunque yo no lo aceptaba. Así que el Señor obró tan grande que ahora pertenezco al Ministerio de Sanación Interior ya casi 18 años. Un día me llevaron a ese ministerio, oraron por mí y yo le dije, Señor, en mi mente, Señor, quisiera yo hacer lo que han hecho hoy conmigo, sanarme y liberarme. Pero yo solo en mi corazón lo guardé. A los 3, 4 años de estar en un grupo y estar con un angelito de la guarda, que es mi madre espiritual, ella me fue guiando, fuimos a muchas cosas de oración, íbamos a vigilias con el rosario de la preciosa sangre. Ahí el Señor fue derramando tantas cosas y grandezas en mi vida que yo no entendía al principio, pero después supe que Dios tenía un propósito, que Él quería sanarme para llevarme a darle a los demás lo que hoy Él me ha dado a mí, la sanación, ser libre de todo esto que yo vivía. Tuve visiones, tuve muchos encuentros, hubo sanaciones de niños, de un niño en especial, que ahora sé que ya entró al ejército de cáncer. En ese tiempo tenía como 2 años Joan Sebastián. Después, a través de eso, llegamos a otras personas también con problemas de relaciones familiares. A donde nos llamaban, nosotros íbamos. Un día en mi corazón se inquietó tanto que yo dije, Señor, cómo quisiera hacerles llevar a todos los demás este mensaje. Pero cómo hacerlo, Señor, es muy grande el mundo. Cómo hacerles llevar que tú nos amas, que tú estás con nosotros, hasta en el momento como yo, que de niña me abusaron, me violó mi propio tío. Hasta el día de hoy mi padre se fue, nunca lo supo, era hermano de él. Mi madre hasta el día de hoy no le puedo decir lo que me hicieron y no fue una sola vez. Entonces todos esos traumas, todo ese dolor, los golpes, los insultos de mi madre, todo eso me llevó a que yo estuviera tan herida, pero así el Señor obró en mi vida. Ahora estoy aquí para llevarles ese mensaje. ¿Por qué? Yo aquí compartí 4 testimonios, cómo iba obrando el Señor, cómo el Señor me fue sanando y cómo fue trabajando conmigo, cómo me fue llevando en un proceso muy fuerte, porque yo era muy agresiva. Yo hablaba con puras palabras de groserías, porque así me educaron, porque yo creía que era normal, que con golpes o insultos a mi hija, que fue la que sufrió más, se resolvía para que me tuviera miedo, no me tuviera respeto. Pero gracias Señor, Él me fue cambiando mi vida. Mi hijo ya no creció con tanto dolor. Veía al papá a veces tomar
y peleábamos, pero ya no vivió lo que vivió mi hija. Mi hija al cabo del tiempo quiso quitarse la vida porque por muchos años guardó todo lo que veía de nosotros. Y en esos testimonios anteriores yo les hablo de la importancia de los problemas que tenemos como matrimonio. Los hijos son los que más se dan cuenta. Aún queriéndoles ocultar, son los que más ven el dolor, la traición, el alcoholismo, el adulterio del esposo, el engaño, la depresión del padre o de la madre. Y ellos buscan soluciones en la droga o en el alcohol o incluso como mi hija quererse quitar la vida. Pero había algo que me inquietaba muy grande en mi corazón, hermano Arturo. Y yo seguía insistiendo que yo quería llevarles a los demás lo que Dios hizo en mi caminar. Fue un proceso que sigue el Señor trabajando conmigo hasta hace 15 días que fui con un padre muy reconocido, el padre Adam Scott. Y de veras me volvió a decir, porque mi madre hoy con la muerte de mi padre me dijo que soy nuevamente la peor, soy un asco, soy lo peor de todos sus hijos, que no quiere saber más de mí, que yo estoy muerta para ella, que para lo único que yo le sirvo es para que yo le mande dinero, solamente para eso sirvo. Y el padre me dijo algo, porque el Señor me sigue sanando. Tu madre es María y ella es la que ha estado siempre contigo y ella ocupa ese lugar porque tu madre está herida. Ella ahorita no está apta para darte el amor porque nunca tuvo amor desde niña. Como les digo en los testimonios anteriores, comparto todo eso que yo viví con mi madre. Ahora la entiendo, la amo, la bendigo y la perdono. Pero todo eso me seguía llamando, Arturo. Y yo te compartía en el último testimonio que yo sentía la necesidad de llevarle a mucha gente mi mensaje, el cómo a pesar de hasta mi enfermedad de tiroides que me dijeron que en mis defensas, en mi cuerpo, iba yo a estar a veces muy baja, yo les digo, me sorprendo que trabajo, yo limpio casas, a veces hasta 2 casas en algunas ocasiones. Llego y voy y hago mi servicio de sanación interior. Llego y tengo la bendición que tuve una tragedia con mi padre que va, como les comparto, va a cumplir 2 meses que se fue y no lo pude ver, pero quiero compartirles lo que Dios me regaló a través de su muerte. Pero también me dio la bendición de ser abuela. Y Dios me mandó un angelito hermoso que tiene ahora 6 meses. Y ella ha sido mi fortaleza, primero Dios, mi familia y ahora con ese pedacito hermoso que Dios me ha mandado. Así que Arturo seguía con esa inquietud. Pero cuando yo di mi testimonio último, empecé a tener muchas llamadas, Arturo, demasiadas, cientos de llamadas, mensajes. Yo traté, porque yo les decía que yo quería ayudarles, no yo, el Señor a través de mi caminar. Yo les advertí en el último mensaje que yo no podía orar por ustedes porque yo no quería arriesgarlos por el área que yo trabajo, yo sé a lo que, no, a lo que se exponen, porque yo puedo pedirle el apoyo a mi equipo para que estemos orando desde la línea, pero si ustedes no tienen el apoyo desde allá, no podemos exponerlos, porque nosotros sabemos lo que hace el que no merece ser nombrado, como es de astuto y de sucio. Entonces, mucha gente me llamó y entendí, Arturo, que fue llevándome como él quiso a lo que yo anhelaba en mi corazón. En muchas llamadas yo pude contestar. A veces tenía hasta llamadas y trataba de contestar hasta 5, 7 llamadas al día, a pesar de mi trabajo, a pesar de llegar a mi casa y cumplir con mis responsabilidades de esposa, mi casa, mi comida, mis hijos. Pero yo trataba de contestarles, porque yo dije, yo quiero que conozcan a Dios como yo lo conozco, que lo sigan y que le sirvan. Entonces, tuve esa bendición. Pero para eso, Arturo, compartirte algo bien importante. Vamos a cumplir ahora en septiembre 4 años usando el medio del teléfono.
a través de una muchachita, de una mujer muy joven que quedó embarazada, no podía tener hijos. Aparte de todos los que les conté, muchos testimonios de todo lo que el Señor se manifestó en mi vida, con muchas personas, muchas oraciones. Esta persona, a través de ella, teníamos que hacer llegar aquí de México, aquí, un medicamento. Pero ese medicamento venía en un frasco y era en polvo y era muy riesgoso para pasarlo por la aduana porque eran bastantes. Mucha gente se interesó por ese medicamento. Usamos esa línea con una amistad que me dijo, madrina, pidamos apoyo de oración y hagamos oración en el teléfono. Vamos a hacerlo. A través de esa mujer, Hayden, que murió, que se fue a la presencia del Señor dejando una niña de 3 meses. Pero ella nos dejó lo que es ahora el propósito de tantos propósitos que ha tenido el Señor conmigo, tanto trabajo que me ha dado, que ahora es esta responsabilidad tan grande. Empezamos con esa oración a las 5 de la mañana, Arturo, orando por ese medicamento, haciendo rosario y oración y diciendo, Señor, que logre pasar ese tratamiento. Cuando logramos, llegó el tratamiento para más o menos 40 personas, era bastante, era muy riesgoso, pero bendito Dios llegó. Pero para Hayden llegó tarde. Ella murió antes de tiempo. Pero a través de eso empezamos a orar, se empezó a unir más grupos, yo empecé a invitar a gente que tengo mucha gente conocida de Naples, de Chicago, hasta de Canadá, y yo les pedí apoyo de Puerto Rico, que oráramos y nos siguiéramos uniendo, porque habían más necesidades. Empezamos a hacer oración a las 5 de la mañana. Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, Arturo. Somos un grupito que no soy yo, que en discernimiento le pedimos, Señor, ahora tú qué quieres hacer para este pueblo, que no es muy grande, pero tú qué quieres. A veces hacíamos rosario de la Virgen de Satanudos, a veces el de la Preciosa Sangre, el de la Virgen, de la Virgen María, a veces ahora que vivimos nuestra Pascua, hicimos Via Crucis 40 días con los esposos, algunos esposos de ellas, y hemos vivido tantas cosas, Arturo, que está creciendo este ministerio. Algunas personas me contaban lo que vivían. Entonces, mi madre espiritual me decía, ten cuidado. Algunos puedes invitar a vivir las oraciones de la mañana, pero hay muchas que son muy fuertes, con creencias de la muerte, que le llaman la santa, ¿verdad? Que no tiene nada de santa. Me hablaba mucha gente con cosas terribles, en donde se metieron a muchas creencias de brujería, satanismo y muchas cosas. Yo decía, no puedo exponerlos. Entonces, fuimos caminando en ese proyecto, íbamos llevando esa oración. Ahí ya han muerto, Arturo, 3 personas muy queridas de nuestro grupo de cáncer. Y una bien que todavía me llega a mi corazón, Nori, porque yo trabajo para el equipo de matrimonios también, ya hace más de 15 años, Arturo. Íbamos a lugares, a Georgia, algunos lugares de aquí cerca, de Florida, a impartir retiros con nuestro guía espiritual. Y ella murió. Y 3 personas más que hacían el rosario con nosotros, que oraban con nosotros, que incluso unas entraron estando mal, sabían y querían estar con nosotros para que oráramos junto con ellas. Pero el Señor decidió llevárselas. Pero era impresionante cómo se fueron entregando mis hermanas en Cristo, porque son mi familia, a estas oraciones. Y otra cosa, Arturo, algo bien grande. Hoy le hemos llamado a nuestro grupo, ya no somos esos maestros de la ley, somos los samaritanos. ¿Por qué? Porque nosotras desde antes de hacer estas oraciones, nosotros siempre que oíamos de una necesidad, no solo orábamos, no solo íbamos. Y hay veces que dicen que es malo que digas que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda, pero nosotros lo hacíamos en fe, Arturo, que nosotros lo que hacíamos no solo era orar,
que si era necesario ir a los hospitales, llevarles dinero, apoyarlos en su renta, lo que fuera, nosotros siempre estábamos para ellos. Y aquí hicimos lo mismo. Aquí hacíamos lo mismo en las necesidades de cada una cuando sabíamos, como la última personita que murió que también quisimos mucho, Adriana Contreras. No solo se le ayudó en oración y estando en constante oración todos los días a las 5 de la mañana orando por ella incluso en sus quimioterapias se conectaba, a veces contestaba, a veces sin fuerza, pero estuvimos para ella en todos los aspectos, Arturo. Y era la respuesta de estas hermanas. Fue increíble. En una de esas, si me permites compartirles, porque nos han pasado cada cosa en esas oraciones, que cuando hicimos un clamor pidiendo por una de ellas enferma, nosotros les pedimos que abran los micrófonos, Arturo. Y decía, y te pedimos, y Señor, yo sufro, y Señor, te pido, y que mi esposo, y se oían las voces de todas las necesidades, mira que yo estoy enferma, mira que yo estoy así. Y yo, el Señor me permitió ver una cruz muy grande que iba creciendo, iba creciendo y iba creciendo. Y yo decía, Señor, ¿por qué es esa cruz tan grande que va creciendo y resplandeciendo? Porque me contestó así, Arturo, porque no es más grande tu dolor, no es más grande tu enfermedad que yo. Así con toda autoridad me lo dijo. Hubo confirmación de varias hermanas cuando después hablamos de él, de lo que se había manifestado en esas oraciones. Incluso hace poco nos lo pasó que el Señor, al poner a organizar nuestro grupo, quién le toca dirigir una cosa, quién le toca hacer otra cosa, el Señor jugó tan hermoso con nosotros que dijo, esta no se va a despertar, pero yo la despierto. Esta nunca está, pero ahora va a estar. Esta personita está muy enferma y necesitada. Ahora tú no le vas a marcar porque le voy a hablar yo. Y fue tan impresionante ver cómo él logró esa mañana, Arturo, cómo hubo tanta sanación, que incluso le compartía a ella y le decía a la persona, yo tan seguido te marco en tu teléfono para insistirte que te conectes en la mañana y a veces no contestas. Ahora no te llamo yo en el teléfono, sino el Señor te llamó a tu puerta, porque la persona que iba a dirigir la oración del Espíritu Santo se perdió su teléfono y tuvo que ir a la casa de ella a las 5 de la mañana para poder hacer la invocación al Espíritu Santo. Y el Señor obró de una manera tan grande, Arturo, que es tan impresionante todo lo que hemos vivido en esas oraciones de las 5. Pero había una inquietud más grande. Ya solo teníamos ese grupo de las 5, pero el Señor quería más. Y nos llama al rosario de la tarde, 4 de la tarde. Vamos precisamente este fin de mes para un año sin parar con el rosario de nuestra Madre. Y empezamos con las que estaban ya en la mañana y ahora viene lo maravilloso que es mi Dios conmigo. Yo di mi testimonio y les compartí que yo tenía un grupo de la mañana, que yo tenía parte, hacíamos un rosario. Y muchas de las hermanas en Cristo me ponían, por favor, hermana, tan solo póngame, ingréseme a su chat. Algunas que yo hablaba con ellas, sentía la necesidad de Arturo, que estuvieran con nosotros en la mañana. El Señor me inquietaba porque incluso yo tenía que pedirle mucho a Dios que yo no hablara, Arturo, cuando no tuviera que hablar, porque yo en mi caminar era muy imprudente, era muy impertinente, decía mi madre espiritual. A veces dejas que el Espíritu Santo obre y ya tú ya te pierdes. Entonces yo pedía mucho discernimiento y yo tenía que tener mucho cuidado con las personas cuando me hablaban, Arturo. Eran tantas las llamadas que incluso me decían, gracias hermana por hablarme y responderme mi llamada. Muchas pidieron ayuda, muchos entraron al rosario, muchos entraron al WhatsApp en la mañana, Arturo. ¿Qué pasó, Arturo? En el mundo, tristemente, queremos muchas veces que Dios obre rápido y que sea nuestra manera.
entraron y salieron. Pero otros, cuando el Señor me ponía mucho en mi corazón, me preguntaban algo y yo decía, Señor, dime si tú quieres que yo le conteste a la persona o qué quieres que les diga, Señor. A 2, 3 personas les dije, ok, solo voy a hacer una pequeña oración que nosotros le llamamos oración martillo, muy pequeña, pero que eso te dé la paz. Cuando compartí, tristemente, como te digo, entraron unos bien animados, tal vez sintieron que no estaba obrando el Señor o que no estaba pasando nada, muchos se desanimaron. Pero incluso en unas llamadas me ha tocado dar, Arturo, mensajes bien fuertes cuando el Señor lo pone. Hubo un caso en que una de ellas me hablaba y me decía, ¿sabe qué? Estoy pasando por una depresión muy fuerte. Y ella lloraba. Decía, y es que perdí a mi hijo. Dígame usted y explíqueme qué puedo hacer para yo perdonar al culpable, porque él manejando se salvó y mi hijo murió. Y yo dije, ay Señor, y el Señor mostraba, Arturo, qué era. Pero yo decía, Señor, no a todas les puede uno contestar. Habían cosas muy dolorosas donde me decía, solo ora por la persona y calla. Pero esta señora insistía tanto y empezaba mi corazón, porque yo siempre les he compartido en mis testimonios que cuando él me habla, es una como taquicardia que me dice, hazlo porque quiero que lo hagas. Y la señora me decía, y no entiendo y estoy en una depresión, ella sufriendo mucho. Dice, y no sé por qué él se murió. Y yo le traté de hablar, como en el caso anterior que les compartía de un señor que no entendía de razones y tuve que hablarle fuerte, incluso con sus mismas palabras. Y yo le dije, Señor, dime si tengo que decirle. El Señor me dijo, hazlo. Y tuve que hablarle fuerte, Arturo. Me dijo, es que no entiendo por qué y no puedo con este dolor si mi hijo era tan bueno. Le dije, yo te voy a contestar por qué tu hijo se lo llevó el Señor y permitió que él muriera. Porque tú oras mucho por tus 2 hijos. Eres una mujer de oración. Y tú has pedido al Señor que tus hijos no se pierdan. A tu hijo se lo llevó para que no se fuera al infierno. Porque tu hijo andaba en malos pasos. Y él se estaba perdiendo. Eso tú querías oír. Pero eso fue en un proceso de escucharla, de pedirle al Señor discernimiento, de decirle, tú quieres que esto yo se lo diga a ella para que lo entienda. Cuando ella dijo llorando en un grito, es cierto, hermana, porque en el fondo de mi corazón yo culpaba a este muchacho que no podía perdonar, pero yo sentía que mi hijo se me estaba perdiendo. Dije, gracias, Señor. Ahora es una de mis más queridas hermanas y amiga. Es una hermana tan querida que también compartió contigo, te digo, testimonio, que seguido me dice, hermanita, quiero hablar con usted. Yo también hablo con ella, compartimos y hemos hecho familia. Es uno de los milagros grandes que me han pasado después de dar mis testimonios, Arturo. Varias de ellas se conectaron, me contactaban, me hablaban, me decían, mire que yo estoy pasando por esto, esto y esto. Yo no les preguntaba, pero el Señor ya estaba dando. Y hay veces solo les decía, espera, confía. En algunos casos les decía, ¿sabes qué? Yo te invito a estar en el rosario de nosotros a las 4. O yo te invito en algunos casos en las oraciones de las 5 de la mañana. Arturo, hasta el día de hoy están conmigo. Ya somos una familia que va creciendo. Hemos sido muy atacados en este ministerio que tenemos, digamos, informal tal vez para el hombre, pero Dios lo ama tanto, Arturo. Ama tanto nuestro grupo, ama a tanto a nuestras hermanas, nos ama tanto porque Él ha dado muestras de cariño, de amor a nosotros, que está creciendo. Incluso en otra visión, estábamos orando con ya las nuevas. Ya habían varias a las 5 de la mañana.
y estábamos orando por una de ellas. Y el Señor me dejaba ver el mundo. Yo estaba como arriba de eso, viendo todo el mundo y veía muchas lucecitas. Y yo le decía, Señor, ¿qué son esas lucecitas que se ven alrededor del mundo? Como unas pequeñas centellas que estás dando ahí, Señor. Me decía, esos son todos los grupitos, las personas que se reúnen a orar en esa hora, son todas las personas que piden para la humanidad, todos los que oran para las ánimas del purgatorio. Pero en eso veo una luz grande, grande. Yo le dije, Señor, ¿y esa luz tan grande? ¿Por qué, Señor? Porque yo estaba en ese momento en la oración con las muchachas. Esa luz son ustedes. Esa luz, porque estábamos pidiendo por esa hermana, por ese matrimonio que se salvara, porque hemos hecho oración por los hijos, por los puros jóvenes, hemos hecho oraciones de liberación, hemos hecho clamores. Dice, cada que ustedes se levantan en mi nombre a pedir por alguna de ellas, yo estoy ahí y ustedes resplandecen. Con esa necesidad ustedes resplandecen porque se dan todo por amor a ellas. Y yo me gozo en verlas a ustedes, que me buscan a mí. Eso fue tan grande que cuando yo les compartía en el testimonio, al último pedimos testimonio, unas me decían, sí es cierto, es cierto. Nosotros, yo vi una luz y yo no entendía por qué. Hay una cosa muy triste, Arturo, en todo esto. Ayer, antier, sin querer, oyendo prédicas, testimonios, oyendo al sacerdote padre Carlos Yepes, muy conocido, estaban las bienaventuranzas. Y me recordó y decía, les voy a leer las bienaventuranzas del mundo. Bienaventurado el que se goza porque tiene dinero, porque tiene riquezas, porque nada le falta. Hasta ahorita. Bienaventurado el que no llora, porque hace llorar a otros, haciéndolos sufrir. Bienaventurados los que disfrutan por tener fama y dinero, por tener muchos likes, por gozar de todo lo que el mundo les está dando. Y empezó a desglosar y yo meditaba lo que yo sentía en mi corazón cuando yo te compartí en el último testimonio. Quiero darles algo de lo que yo tengo que dure por la eternidad y por siempre. Incluso yo abrí un canal, Arturo, y en ese canal lo abrí cuando conocí a la hermana Inés. Ella estuvo aquí en Jacksonville. Y una hermanita me dijo, hermana Elizabeth, usted es bien buena para esto, usted dígale que le bendiga el canal. Y yo le ayudo a abrirlo y yo le explico. Arturo, yo abrí ese canal. Y tengo varias oraciones, he compartido pequeños testimonios de cómo oro en mi casa, pero me di cuenta lo que pasa en las bienaventuranzas, como esos canales, y no es crítica, no estoy juzgando, de esos canales que ofrecen recetas, que son buenas porque hasta yo las he visto para seguir aprendiendo buenas comidas. Veo cómo hasta mis hijos se entretienen con personas contando su vida, que hasta cuentan que ya el marido las engañó y se van a divorciar. Incluso vi ayer una que tenía like porque era testigo de Jehová y compartiendo para tener publicidad, para tener like, donde ya hubo un momento que ya no sabía qué inventar, pero destruía las imágenes de la Virgen y hacía toda tontería que fuera, humillando lo católico para ganarse like, para ganar prestigio y dinero. Yo soy muy franca, Arturo. Y me daba tristeza porque mi madre espiritual me dijo, no cometas el mismo error cuando abres tú el canal.
Haz que lleves a Dios y no lleves al mundo, porque hay gente que después ya no sabe qué hablar, porque lo que no es de Dios, eso termina y termina mal. Y te das cuenta porque la gente que ofrece propaganda de muchas cosas que no son de Dios, ya después no saben ni qué inventar, pero ellas hacen lo que tengan que hacer por ganarse más dinero. Tú no cometas el mismo error y caigas en que seas tú sobresaliendo en ese canal y no Dios. Yo lo he parado, Arturo. Tuve muchos suscriptores. Para mi comienzo, yo me sorprendí. Empecé con 80, luego ciento y tantos. Ahorita ha bajado porque no he publicado. Pero entendí que era como el Señor me fuera llevando y cuando Él quisiera. Que lo único que quería aportarles era el Dios vivo que está lleno de poder y que ha obrado en mi vida grandemente. ¿Y qué ha pasado? Lo he parado. Y que lo único que publico ahí es cosas de Dios. Oraciones, cuando he ido a mi grupo, cuando he orado, cuando doy alguna oración de perdón. Es lo único. Pero dije, tengo que tomar mi tiempo para saber bien qué lo que voy a hacer. O seguir en ese canal o cerrarlo. Porque si no voy a dar un buen mensaje y aportar algo, lo voy a cerrar. Pero Arturo me llevó a esto. Yo tengo que coordinar para conectarme con las muchachas. Yo organizo las canciones. Yo estoy y sé que el Señor me ha comprometido a tiempo completo para esto. Y ahora contarte qué bendiciones son el que después de mi testimonio somos más de 20 personas que han entrado a mí. Después del testimonio contigo han entrado conmigo. Sus problemas no acabaron, pero entendieron ni sus situaciones, incluso algunas enfermitas, algunas que están enfermitas y que nos piden oración. Pero he entendido, Arturo, que cuando lo que es de Dios, nada ni nadie lo impide. Y eso Él lo tiene resguardado. Aún a pesar de que hemos sido atacadas de entre nosotras que han salido diciendo que no está Dios ahí, que estamos haciendo las cosas mal, que no hacemos bien el rosario, muchas cosas, Arturo. Y sin embargo, hemos tenido tantos testimonios donde Dios nos respalda, porque no pedimos ni buscamos lugares grandes, porque hasta en nuestro rosario tenemos cantantes. Hay personas que cantan tan lindo en cada misterio. Personas que han entrado nuevas que dicen, qué bonito rosario tienen ustedes. Con qué amor lo hacen. Así que nosotros no pretendemos nada con nadie, quedar bien con nadie, Arturo, más que contarles y llevarlos a donde yo camino. Ha habido hermanas que hasta con sus hijos, problemas de drogadicción, hasta problemas de homosexualismo. Sus problemas no han acabado, Arturo. Pero muchas de ellas, como ahorita una de ellas que está pasando por un proceso muy doloroso, dice que es una fan tuya y que ella te siguió y que a través de tanto que te sigue, oyó mi testimonio y ahora está conmigo. Dice, si yo no me hubiera conectado, yo no sabría ahorita dónde estuviera por tantos problemas que tengo. Ustedes me han enseñado, todas ustedes, que ustedes no hacen el milagro, lo sabemos, pero que si nos unimos en oración, si estamos en constante unidad de oración, si buscamos a Dios en la Eucaristía, porque les aconsejamos mucho la misa todos los días, las que puedan, confesarse, seguirlo y sobre todo hasta ellas ayudar, si ellas de ellas nace, Arturo. Ellas han aprendido tanto que incluso ahorita en el rosario les pedí que oraran mucho conmigo, por mí, porque yo iba a hablar contigo. Y dijeron, vamos a orar mucho por usted, porque usted va a llevar ese mensaje del que ahora nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a buscarlo a Él
a caminar con Él, que no van a terminar nuestros problemas, pero vamos a seguir en esa batalla. Y contarte algo que ha sido muy doloroso, pero cómo es la familia cuando nos unimos. Como les dije a ellas, ya no somos familia espiritual, que diga de sangre, perdón, ya no somos, porque no las conozco, a muchas no las conozco, Arturo. Tal vez en el WhatsApp, pero no las conozco realmente de años, pero nos hemos hecho tan entrañables que yo les compartí al inicio. Mi papá va a cumplir este 16 2 meses de muerto. Y confesarte algo, Arturo, a mí siempre me ha sido más de dar que de recibir. Y siempre. Y cuando ha habido oportunidad, siempre estamos ahí. Pero esa vez yo les pedí el apoyo para poder ayudar a mi padre a que tuviera un sepelio, ya que en México las cosas están muy difíciles. Incluso me sentía tan avergonzada porque yo nunca había pedido, Arturo, nunca había pedido una ayuda económica. Y esa vez te lo comparto porque cómo es Dios tan hermoso. Me dio tanta pena, pero les dije, les voy a pedir, pero con la vergüenza que tengo, quiero ofrecerles como esta imagen que ves acá atrás, Arturo. Mi hijo pinta cuadros, tiene un talento tremendo y él hace cuadros y los vende. Y les dije, permítanme que mi hijo va a hacer un cuadro y yo lo pueda rifar para no sentirme tan mal. Fue una respuesta, Arturo, tan grande que ellos me dijeron, es que no necesitamos una rifa. Le dije, pero déjenme sentir así para no sentirme tan avergonzada. Pero a lo que quiero llegar, Arturo, que ha sido un amor que quienes respondieron, todas las que conozco del grupo, pero en especial todas esas nuevas que han entrado al canal. He hecho una familia tan grande desde hace 4 años con estas hermanas. Hoy les dije, hoy no voy a ser yo la protagonista de este testimonio, lo serán ustedes, porque he aprendido a amarlas en el amor de Cristo. Y he entendido que el Señor nos tiene aquí, que es un consultorio de personas enfermas, de personas heridas, que yo quería pedirle al Señor la oportunidad de poder ayudarles, pero ¿cómo? De algo que no fuera efímero, que no fuera por un tiempo, que tal vez se olviden de mí, que tal vez no recuerden, pero que lo recuerden a Él, Arturo. Que sepan que alguien les habló de este Dios y que Él es el único que va a ser por la eternidad. Eso es lo que han aprendido ellas. Eso es a lo único que yo he pretendido con el grupo de discernimiento cuando nos reunimos cada 8 días para decir, y el sábado, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Para llevarles a estas mujeres que tienen tanta hambre de ti, Señor. Porque incluso, Arturo, hasta jóvenes han llegado a estar con nosotros en el Vía Crucis, han llegado a entrar hasta los esposos de algunas, aunque algunas de ellas tienen muchos problemas con el esposo, muchos problemas, sufriendo mucho con el esposo. Pero dicen, ¿sabe qué nos hemos aprendido aquí? Que no se van a acabar los problemas, pero que en su palabra se cumple. Tu carga será más ligera y tu yugo más suave. Y que esto va a ser por la eternidad, que es lo único que yo pretendo. Que conozcan, como le decía a uno de ellos, que es un testimonio grande, que él lo va a compartir y yo estoy segura contigo, Arturo, en el YouTube. También él dio testimonio contigo. Se contactó este caso conmigo, Germán, y doy el nombre, porque él ha estado contigo. Y me dijo, hermanita, yo quiero ir a mi sanación interior.
usted ha hablado tanto de ese ministerio. Le digo, y es de gran bendición, hermano Arturo, ya que muchas querían venir para acá. Incluso del canal llegó una hermanita a traer casi a toda su familia. Ella vive aquí en Orlando y todavía por ahí me anotó más personas de su familia. Y me dijo el hermanito, hermanita, usted dígame qué tengo que hacer, cómo le debo de hacer. Y dije, no, busque de Dios, acérquese a un grupo de oración, busque servirle al Señor, entréguese al Señor ahí, porque Él tiene su esposa en México y Él aquí puede trabajar y servirle al Señor. Arturo ha sido una de las personas tan obedientes, tan dóciles, que él hace 3 semanas estuvo desde Luciana en carro, sin papeles. Él y su amigo que le ayudaba a manejar vinieron hasta Jacksonville. Aquel tuvo, me dijo, anóteme en la lista, que yo quiero ir y pida mucho por mí. Le digo, claro que sí, Germán. Él ha sido tan dócil, que incluso hace 8 días, 15 días va a ser, tuvo su vida en el espíritu con Taboas, del que tanto les hablé también en mis retiros, en mis testimonios, que yo voy mucho a los retiros de la comunidad de hijos de María Santísima y también de hijos de María Inmaculada, y que ahí vivimos esa vida en el espíritu. Y ese hombre se arriesgó día y medio manejando para llegar hasta acá. Él ha tenido una liberación tremenda, Arturo, porque para mí el ministerio en el que pertenecemos es como abrir la conciencia espiritual. Cuando tú no eres consciente de lo que estás mal o de las personas que están mal, por eso tú guardas tanto odio, o por eso tú no perdonas, o por eso tú no te perdonas. Pero en este proceso no puedo platicarlo porque es muy íntimo de ellos con Dios, pero ha sido de gran bendición para ellos. Este muchacho me dijo, hermana, ahora me invitaron al de vida en el Espíritu. Ahora él está con nosotros en el WhatsApp. Ahora dice, ayúdame a levantar cuando no pueda, hermana, pero yo quiero estar ahí con ustedes. Ahora él incluso va a participar con nosotros en las oraciones. Varias de ellas ya hasta me ayudan a organizar, o a veces que yo no puedo en el momento, les digo, por favor, tú puedes hacerlo, me puedes apoyar en esto, porque también tengo un equipo de discernimiento, Arturo, que no somos las perfectas, no somos las más buenas, no somos las más santas, pero sí con un amor a Dios, con un amor tan grande y que aman tanto a Dios y nos queremos y nos amamos en el amor de Cristo, que es un apoyo tan mutuo que cuando hay una necesidad, hasta de entre nosotras mismas decir, es que estoy viviendo esto, es que estoy pasando esto, es que apóyenme porque mi hijo, hasta nosotras nos unimos para hacerlo por ellas. Ha sido tan gratificante el ver cómo ahorita me siguen llamando. Yo creo que se abrió el canal nuevamente. Alguien lo abrió y se empezaron a dar. Y yo les comparto, les digo, si Dios me pone darles algún mensaje, lo hago. Pero no estoy para que me busquen, porque en el inicio me sentí, Arturo, con algunas personas, como que hasta yo era la divina, ya no era alguien que si el Señor quería, lo iba a hacer saber. No era porque yo quería, porque yo les advertí que yo no iba a orar. Pero me sentía yo así, como que ya todos querían hablar, algunos hablar conmigo y que yo les diera solución y que yo les diera respuestas a todo lo que querían saber. Y a veces el Señor me ponía, pero me decía, cállate, solo ora por la persona, porque tengo personas de México. Incluso una de ellas me decía, traigo una depresión muy severa que ya no puedo con ella, quisiera morirme, me siento mal, mi matrimonio, una situación terrible, Arturo. Y le dije, ¿quiere conectarse con nosotros? Ella, el testimonio que dio esa vez, dijo, hermana,
yo solo la oí en el YouTube y yo dije, yo no entiendo, sigo sin conocer de Dios. Usted me invitó aquí a su grupo de orando y hacer oraciones y todo. Y yo le decía, Señor, es que yo he preguntado, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? Porque hasta el día de hoy yo no lo conozco, yo no lo entiendo. Ahora esa mujer, aún batallando con sus situaciones y una niñita enferma, ella dice, con ustedes estoy aprendiendo a conocer un poco de Dios y a fortalecerme con el rosario. E incluso participa. Hay varias que eran muy tímidas para hablar, decían, es que yo soy muy tímida, yo ahora hablan tanto, pero por hablar de la gloria de Dios. Y dije, Señor, gracias por pararme un poco en el canal que tengo del YouTube, porque yo no quería perderme, Arturo, porque no estaba tal vez llevando o llevar el discernimiento o encaminando lo que el Señor quería para mí. Incluso me han pedido el rosario por el YouTube. Les digo, tengo que trabajarlo bien. Yo no sé usar la tecnología bien. Yo no sé todo esto bien, pero sí quisiera compartirles con ustedes el rosario porque es tan bello. Tengo varias personas que cantan tan hermoso y le cantan a la Virgen con un amor que es hermoso el rosario. Usted puede oír ahí a los esposos, ahí incluso las esposas cuando se equivocan y te equivocaste. Y el Padre Nuestro, y digo, qué bello, Señor, cómo entre ellos se ayudan, cómo entre ellos aprenden, cómo entre ellos se aman, ver cómo me apoyaron, cómo han apoyado a mucha gente cuando les decíamos esto, incluso se les explicó, nosotras desde años antes nos gustaba ayudar. No crean que hicimos este WhatsApp para pedir. Y te pueden dar testimonio las que están conmigo nuevas. No es porque estemos pidiendo, pero solitas, cuando oyen de un caso, solitas me dicen, ¿podemos ayudar, hermana? Nosotros queremos ayudar. Y digo, gracias, Señor, porque no necesito a veces hablar, porque tú hablas por mí. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermana. Pues es interesante todo lo que el Señor ha venido haciendo a través de esta entrega y de esta perseverancia, ¿verdad? Eh, Hermanita, quisiera platicarnos, nos queda algún tiempecito, quisiera platicarnos alguna de las experiencias en las visiones. El Señor le ha regalado a lo mejor alguna visión, le ha regalado alguna palabra. Te, Adelante, hermano. te voy a compartir, hermano Arturo, la más grande es que todas son grandes, son incluso sanaciones en las oraciones, pero si me quiebro un poquito, perdónenme, pero es reciente lo de mi padre. Pero ahí me regaló algo bello porque mi padre murió un jueves. Yo iba de camino al trabajo en pleno freeway. Yo sabía que él estaba enfermo, Arturo, pero como yo les comparto, mi familia, decían mis hermanas, ¿quieres conocer el infierno? Vente a la casa. Y yo sabía que mi papá sufría también porque mi mamá, pues, aún así enfermo, pues, lo maltrató, Arturo. Y yo sabía que él estaba enfermo y que ya no le daban esperanzas, en cualquier momento iba a morir. Pero me hablan y me dice mi hermana, como a las 8:15, Elis, y cuando me dijo Elis, llorando, le dije, mi padre, yo no podía pararme porque iba en pleno freeway, pero me dolió porque no fue que él muriera, Arturo, sino como él murió. Y ver todo porque mi madre 2 veces me insultó terriblemente, todavía más horrible de lo que me ha insultado mi madre. Pasó eso el jueves y todavía en la tarde salgo del trabajo y me habla mi hermana, la mayor, y me dice, como mi madre ya me había dicho que no quería saber nada de mí, que ya estaba muerta para ella, me dijo, mi mamá quiere hablar contigo. Le dije, yo no quiero hablar.
porque yo me sentía mal. Aún me quedé al trabajo y fue impresionante que me dijo, es que quiere que te despides de mi papá. Y me enseñó dónde lo tenían ahí en la caja. Y fue muy fuerte, Arturo. Pero después entendí el por qué, porque todo es por un propósito. Estaba, sufrí mucho cuando lo vi en esa caja y veía su cuerpo flaquito, flaquito. Al otro día, en viernes, no trabajamos. Hubo algo que no trabajamos nadie, ni mi esposo, ni mi hija, ni su esposo, nadie. Y como te digo, tengo esa bendición de mi nieta. Y yo les dije que quería ir a misa, porque yo trato siempre de ir todos los días. Y les dije, quiero ir a misa. Cuando voy caminando por el pasillo a llegar a la iglesia, me dice el Señor, clarito, me siento en mi corazón y me dice, ve esta imagen y veo a mi padre cuando yo me dejé de mi esposo, yo al dar en casa, yo fui a dar a la casa de mi mamá en la última opción. Perdón, en ese momento mi mamá fue la primera vez que me apoyó y mi papá era, y darnos cuenta, Arturo, fíjate, porque ahí es mensaje para todos. Y aparte el proceso que yo trabajo en la sanación interior, yo iba caminando y el Señor me mostró cuando mi papá, ay, tengo que ayudarle, son unas, para que escogen viejos, hombres, quién sabe qué. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me estás mostrando eso de mi papá? Yo a mi papá ya lo perdoné porque sí me dolió que mi papá no me apoyara en ese momento. Fue una de las heridas que trabajó el Señor conmigo, que no de las más dolorosas, pero sí me dolió porque mi papá nunca fue un maltrato y esa vez me sentí no apoyada por él. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? Y entré llorando, Arturo, a misa. Vivimos la misa, yo lloraba porque pues un día de muerto mi padre. De repente exponen el Santísimo. Cuando yo salgo así, porque por la niña, pues no, yo me quise quedar. Yo me quise quedar más en el Santísimo, pero vi que salieron de la banca y ya yo los sigo y yo dije, pero que se esperen, yo me voy a quedar un ratito con mi Señor. Arturo, el, el Señor me permitió y mucha gente no cree, pero yo lo creo porque tengo 20 años viviendo esto. Desde que me entregué a la devoción de la preciosa sangre, como el Señor muestra a las personas cuando quieren ser perdonadas para subir y ascender. Y me trae a mi papá enfrente de mí. Y, y mi papá me ve llorando y me dice, hija, perdóname cuando yo nunca te apoyé, cuando este hombre te dejó, cuando tu esposo te dejó. Perdóname porque yo me quejaba y renegué. Yo quedé, Arturo, Señor, esto es lo que tú me habías mostrado antes y me dijiste que me lo ibas a mostrar, pero no a mi papá. Arturo le permitió a mi padre, le dio permiso y mucha gente no lo cree, pero le dio permiso para pedirme perdón a mí. O sea, porque hay muchas cosas que se descubrieron ahora enfermo, muchas cosas terribles de mi padre que mis hermanos se enteraron y tienen mucho dolor y coraje y desilusión, pero porque realmente quien teníamos de mala era mi madre. No, yo no, pero al menos la que era cruel, la que todo, pero no a mi padre. Y entendí que el Señor, en la herida que Él me había hecho a mí, a la que a mí me había dolido con Él, a Él le permitió bajar, estar ahí en ese momento conmigo y decir, mija, perdóname cuando yo no te apoyé. Cuando más necesitaste, yo no te apoyé.
y solo renegué y me quejé de no haberte ayudado. Pasan los días y una de las que quiero tanto, de mis amigas que quiero tanto a mis hermanas, la acababan de operar de la rodilla, tenía poco. A los 9 días yo les dije que iba a hacer el rosario, me dijeron, queremos estar contigo, queremos, y las nuevas y todas queremos estar contigo. Abrí el Zoom para hacer el rosario de levantamiento de cruz aquí en la casa, que es tu casa, Arturo. Y estaba yo rezando, estábamos ahí y me llegaron de sorpresa varias hermanas de Naples, incluyendo a esta hermana que estaba con un dolor terrible y la rodilla hinchada, pero decía, tu dolor ha sido nuestro dolor y muchas hemos querido estar contigo. Y invitó a varias que llegaron y casi todas estuvieron conmigo esa mañana porque querían que lo hiciéramos temprano, ya que ellas viajaban de regreso, que yo no sabía por qué querían que hiciera temprano el rosario, hasta después que me di cuenta que llegaron. Y acabamos el rosario, pero cada misterio me tocó un misterio. Y yo lloraba, Arturo, y yo lloraba, y yo lloraba. Y yo dije, pero yo sé que me duele la muerte de mi padre. Yo sé que no lo vi, no estuve con él. Y yo le decía, Señor, yo no estuve con mi padre y tú me quieres sanar de eso hoy. Cuando empezaron a orar, Arturo, cuando empezó el levantamiento de cruz con todas las hermanitas, el Señor me llevó ahí donde lo estaban enterrando a mi padre. Y me dijo, tu dolor era que tú no estuviste en el último momento con él, pero yo te voy a traer a él. Y entendí por qué era tanto mi sufrimiento al estar rezando el rosario y el decir, Señor, no estuve con él, no pude estar con él, ya que solo 3 días antes me había podido conectar porque tenía que conectarme con él, Arturo, sin que mi madre estuviera. Por Amén. adultos eran malas palabras y hasta mi papá lo trataba mal. Entonces yo nomás les decía, comuníquenme con mi papá cuando no esté ella, porque ella no me quería ver, que no quería saber nada de mí. Y mi padre, en su última mirada, se quedó ese reflejo, Arturo, donde hubo un momento que ya no hablaba bien, y yo no le entendía mucho. Y me decía, ya eres abuela, y él ya anterior me había dicho que yo era abuela, pero yo creo que ya se le olvidaban cosas. Hubo un momento en que se quedó callado, ya no supe yo qué decirle a mi padre, y él se le rodaron las lágrimas. Y cuando yo estuve ahí, que el Señor me permitió estar ahí, fue cuando dijo, él en ese momento se había despedido de ti. Incluso una de las hermanas este sábado pasado bautizaron a mi nieta y una de las hermanas del grupo me dijo, Elizabeth, yo quiero decirte algo que he traído mucho en mi corazón, que yo dije que tenía que esperar el momento de decírtelo, pero te lo voy a decir ahorita aquí enfrente del altar. Le digo, dime, cuando fuimos a orar por la última persona que ha muerto de cáncer, de las que estuvimos ahí con ella, porque nosotros íbamos muy seguido, ella vivía casi 3 horas de aquí, pero nosotros íbamos a verla, un grupito, y llorábamos con ella, porque también con ella compartirte esa visión ahorita, lo que el Señor mostró con ella. Me dice, te voy a decir algo, cuando tú abrazaste a Adriana, el Señor puso en mi corazón que te dijera cuando fuera necesario, que cuando tú lograste abrazarla, ella, haz de cuenta, la vimos un sábado, ella murió el lunes. Entonces dijo, cuando tú la abrazaste, ese abrazo tan fuerte no era en ese momento ella. Dijo, este es el abrazo que le está dando a su padre, porque su padre se va.
y sentí algo tan fuerte y tan grande. Le dije, Señor, me diste de anticipado ese abrazo a mi padre. Me abrazó ella y dice, te doy de todos modos el abrazo para que lo recuerdes. Y fue tan grande, Arturo, y algo rápido, así como dices, con Adriana, la última, íbamos seguido a orar por ella, pero en esta última ocasión fueron una persona que canta con su esposa. Hicimos oración, pusimos el teléfono, querían todas las hermanas verla, despedirse de ella, hasta las del YouTube que la conocieron y la querían tanto. Y nosotros la estuvimos pasando por la pantalla en el teléfono. Y hubo un momento en que me tocó, eh, es que su proceso de ella fue muy fuerte, Arturo. Ella es una historia fuerte, cómo Dios manejó esa enfermedad y explicarte tal vez en algún momento, porque eso es importante para toda la gente, que sepa cómo son las cadenas y cómo el demonio quiere salirse con la suya, pero el Señor, ella ya estaba decaída, incluso ella decía que eran tantos sus dolores que ella quería que le hicieran la eutanasia. Y le dijimos, ¿cómo es eso? Entonces fuimos a verla orar. Ella ya no hablaba, ella ya estaba agonizando, Arturo. Pero en mis testimonios pasados, en el primero yo les conté de Oscar, de este muchacho que agonizando el Señor, yo no conocía nada de Dios y me decía, él me hacía saber y me decía, tengo miedo, tengo miedo. Me pasó lo mismo con Adriana, Arturo. Ella me dijo, tengo miedo y ella solo está, porque ella estaba agonizando, pero el Señor me dejaba ver lo que ella me estaba transmitiendo. Y ella me decía, tengo miedo, está muy oscuro, está muy oscuro. Y yo le decía, busca la luz, ahí está Jesús contigo. Y me dice, es que ya no puedo y tengo mucho dolor y mucho dolor. No, le digo, el Señor está contigo y pídele que te dé la fuerza. Tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y hubo un momento que el Señor me dice, ayúdale. Y yo dije, pero ¿en qué le ayudo, Señor? Ella me hace sentir a mi espíritu y me dice, porque ella me había dicho, no puedo, ya no puedo, no tengo fuerzas. Empezaron a cantar tan hermoso, empezamos a cantar todas en el teléfono, orando por ella, cantando con ella, que cuando el Señor me dice, ayúdale, dije, ¿en qué le ayudo, Señor? Pues ya habíamos orado, ya habíamos hecho oraciones de liberación anteriores. Como te digo, después tal vez lo compartiremos, porque eso lo vive muchas familias, mucha gente. Y me dice ella en su espíritu, levanta mis manos, porque quiero alabar al Señor y glorificarlo. Y ella ya no se podía mover ni nada, Arturo, nada, y ella estaba muriendo. Y les digo, muchachas, ayúdenme, hay que levantarle las manos a Adriana porque ella no tiene fuerzas, pero ella quiere levantar las manos y alabar al Señor. Arturo, eso fue grande, porque se pudo ver cómo se derramaba como unos rayos de misericordia en ella y como ella en su rostro era un gozo, era un llanto, ya aunque no reaccionaba, pero era un llanto de gozo. Algunas incrédulas de su comunidad como decían, ¿qué hacen estas mujeres? Y las que entendían y las que sabían lo que Dios estaba poniendo, entendieron y vieron cómo su rostro se iluminó y se gozó, Arturo. A pesar de que ella decía que ya no aguantaba los dolores tan terribles, a pesar que decía que ya no quería vivir porque ya se quería morir, ya no aguantaba, que ya no tenía ni fuerzas y me dijo, ayúdenme a levantar mis brazos. Tuvimos una alabanza tan hermosa con ella, Arturo, que ella dijo, ya me puedo ir en paz a la hora que él quiera. Ella se fue el lunes en la mañana, Arturo. Amén. Pues hermanita Elizabeth, quiero agradecer que usted haya tenido tiempo para contar esta parte de su testimonio, estas experiencias tan bonitas, hermana. Queremos agradecerle. Muchas gracias, hermana. Sí, de nada, Arturo. Gracias a Dios porque Él es el que lo hace, no yo. Quiero llevarles a todos lo que Él hace por nosotros y lo que nos ama.
Mis queridos hermanos, hemos terminado con este precioso testimonio, narración de estas historias tan bonitas. Bueno, pues compártelo porque estoy seguro que Dios va a tocar a diferentes personas a través de lo que has escuchado. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.